Sean bienvenidos y bienvenidas a esta 33ª edición del Festival Internacional de Cine de Viña del Mar, que se va a realizar del 6 al 15 de septiembre de manera híbrida, de manera online y también presencial. Y una de las tremendas películas que ustedes van a poder ver en el Teatro Insomnia de Valparaíso va a ser La Flor, la película más larga de la historia del cine argentino. Y aquí estamos en el Teatro Municipal de Viña del Mar para hablar con su director, Mariano Ginás. ¿Cómo estás, Mariano? Qué gusto de verte. Igualmente a ti, igualmente a todos, a toda la audiencia, que yo no las veo por otra parte, pero bueno, se entiende lo que quiero decir. Así Muy es, bien. tuvimos la posibilidad de conversar el 2019, antes de que Ujú. pasaran muchas cosas en Chile y en el mundo a propósito de la pandemia. Y ustedes como Sí. Pampero Cine, la productora en que trabajan ustedes con otras formas de producción alternativa, artesanal, experimental, Ujú. pusieron a disposición del público las películas que han hecho durante todos estos años y particularmente La Flor se pudo ver online. ¿Cómo fue esa Ujú. decisión de dar la posibilidad a la gente de Latinoamérica de tener acceso a esta tremenda película? Mira, lo cierto fue que fue un golpe de timón muy fuerte. Nosotros estábamos antes de que pasara todo lo de la pandemia, nosotros veíamos eh, avanzar de manera muy preocupante a nuestro gusto la difusión de las películas por mecanismos de streaming, ¿verdad? Y sentíamos eso como una amenaza muy fuerte al cine, tal vez la máxima amenaza para el cine que hubiese habido nunca, mucho peor que la televisión, mucho peor que el video gareño, etcétera, y etcétera, que tenía que ver con una desnaturalización de la idea de la proyección, ¿verdad? Es decir, la gente que por cuestiones de comodidad prefería como último, diría casi como última opción ir al cine, pero sobre todo ver las películas en pequeño formato de manera rápida, ¿no? Incluso ante la difusión de los celulares, prefería ver las películas en celulares. Cuando hablo de la gente, no estoy hablando del público solamente, ni principalmente, sino ya de las personas a las cuales se suponía que les interesaba el cine, como por ejemplo críticos de cine, programadores de festivales, etcétera, y etcétera. Digamos, lentamente esas mismas personas, casi que podríamos pensar casi los sumos sacerdotes del cinematógrafo, iban abandonando crecientemente casi podríamos decir, la experiencia de ver la película en un cinematógrafo, es decir, quieta, toda de corrido y en pantalla grande. A nadie le escapa el hecho de que ver una película en tu casa es una experiencia extremadamente distinta de verla en el cine. En principio, la temporalidad cambia, uno frena cuando quiere, uno hace otras cosas, uno puede hablar por teléfono, uno lo llaman por teléfono y atiende. No conozco ninguna persona que cuando la llaman por teléfono mientras está viendo una película no la atienda. Bueno, nada, es como una especie de relación diferente con el cine que nosotros intuíamos preocupante. Por eso, con una película como La Flor, que es una película precisamente por su larga duración extremadamente frágil, ¿no? Una película de 14 horas en muchas partes, no sé qué, era una película de difícil, digamos, que implicaba ciertos desafíos a la hora de verla. Entonces, con eso tomamos la decisión de que solo se pudiera ver en cine, de que solo se pudiera ver en cine. Entonces, la... ¿qué significaba esto? En principio que ni siquiera la podían ver en la compu, en, en su laptop, los programadores de festivales, los críticos, es decir, a nadie se le dio la posibilidad de que la viera. Organizamos, y esto fue un gesto, diría, de bastante audacia, ¿no? Teniendo en cuenta lo exigentes que son, por ejemplo, los festivales de cine, los programadores, los distribuidores, etcétera, etcétera. ¿Me están oyendo bien? Ah, perfecto, bueno, estaba diciendo. Bueno, ustedes avísenme, ¿eh? Bueno, entonces eso.
los programadores, lo exigente que son, el hecho de mostrar la película solo en vivo era un gesto de mucha altanería. Todo esto para decir que nosotros defendimos enormemente la necesidad de la proyección, es decir, la obligación de que la película se viese en proyección. Ciertamente era algo que definía la película, es decir, no era lo mismo una película tan larga y tan particular que se viera casi como si fuese, no sé, una serie de Marvel, que uno la ve cuando quiere, no sé qué, que es un objeto dócil, así tenía cierta obligación de ser vista, bueno, a la antigua, podríamos decir. Eso lo defendimos durante varios años de manera cada vez más, nada, digamos, era muy difícil cuando alguien decía, ¿me podrías dar un link de la película? Decirle, no hay links, no nos manejamos con links. Era casi un gesto que mucha gente lo entendía de manera hostil. No nos creían que no había links. Creían que no los dábamos porque no queríamos, no que no habíamos hecho esos links. Bueno, esa postura fue mantenida de manera muy celosa por nosotros. Cuando llegó la pandemia, que fue una sorpresa enorme para todo el mundo, es decir, de un momento a otro, no sé cómo habrá sido en Chile, pero tengo entendido que fue más o menos lo mismo que aquí, tal vez no, pero básicamente lo que parecía era, bueno, algo que finalmente fue, pero que por un tiempo no medido aún, no, imprevisible, todos teníamos que quedarnos encerrados en nuestra casa, es decir, era una experiencia, como todo el mundo sabe, planetariamente insólita, ¿no? La idea del aislamiento en las casas. Nosotros no sé hasta qué punto uno recuerda el extremo escándalo que significó eso para todo el mundo. Bueno, frente a eso, empezaron a aparecer en broma, inicialmente en broma, mensajes en las redes sociales, cosas diciendo, es el momento ideal para ver la flor, ja, 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 bueno, ahora que tenemos tiempo finalmente podemos ver la flor, liberen la flor, liberen la flor. Muchos, tampoco tanto, pero bastantes. Y entonces nos dimos cuenta de que tenían razón esos bromistas, de que es verdad que era el momento en donde la idea de volver de volver al cinematógrafo podía ser trocada por otra experiencia que era parecida al cine. Es decir, si nosotros decidíamos mostrar la película e ir mostrando las partes todo el tiempo, se producía algo que repetía un poco la experiencia cinematográfica. ¿Qué quiero decir con esto? Que como nosotros íbamos dando la flor un capítulo por día, bueno, pasaba que la gente lo estaba mirando prácticamente al mismo tiempo. Entonces era de alguna manera como estar en el cine. Se repetía un poco la experiencia colectiva que implicaba, digamos que es una de las principales cosas que se pierden en el cine, es decir, la idea de que todos estamos viendo algo juntos. Bueno, dado que ese juntos no podía existir, lo interesante era, bueno, de alguna manera, cada uno en su casa estábamos viendo todos algo al mismo tiempo. Si no es el cine, bueno, es como la vieja televisión, ¿no? Que uno veía, todo el mundo veía las noticias en el momento que se estaban produciendo. Bueno, nos pareció que podía implicar algo interesante y así fue. Y así fue. Creo que de las aventuras que tuvo La Flor, que fueron muchas, y es una película que tiene un montón de acontecimientos en su vida, ¿no? Es una película que tiene una vida frondosa. El momento de mostrar la película durante la pandemia fue uno de los mejores momentos, es decir, fue un momento en donde la sensación que uno tenía es que un montón de gente estaba atenta a La Flor. Efectivamente, Y en así ese fue. sentido, sí, Incluso y eso fue muy gracias grato, a las redes perdón. sociales, que ustedes iban generando cierta expectación, iban diciendo, ya viene la segunda parte, la tercera, qué sé yo. Recuerden que son 14 horas de esta película que tomó 10 años de producción, que recorre una infinidad de países, una infinidad de géneros, con las actrices, las 4 actrices del colectivo de teatro independiente Piel de Lava. Hablemos un Sí. poquito de este vínculo entre cine y teatro. Tú fuiste a ver una obra de teatro que se llamaba Neblina, que fue clave en tu mirada para ver la ficción
desde otros territorios. ¿Cómo fue ese En mi descubrimiento vida. del Sí. teatro y cómo lo fuiste aplicando en en tus películas? Mira, tus países, es gracioso, ¿no? Tuviste un fallido, como que una película, países, en tus países, ¿sí? Eh, mira, yo creo que a esta altura, después de tanto tiempo, vos me estás pidiendo vos me estás haciendo una pregunta cuya respuesta sabés, porque ya te la dije hace unos años. Claro. Entonces, voy a pensar en relación con esa pregunta que te dije, no voy a repetir lo mismo. Entonces, voy a tratar de seguir pensando. Yo creo que hay algo que hay que decir, que es que en esa época, o sea, efectivamente, la historia, que hay un momento en el cual se, en el episodio 2 de La Flor, que hay un dúo musical a la manera de Pimpinela, entonces se cuenta la historia oficial de cómo se armó el dúo y cómo hicieron, hay como una especie de, que incluso hay un libro, bueno, como una especie de mito fundante. Bueno, el mito fundante efectivamente es ese, que es verdad, digamos. Yo fui con Agustín Mendilarzo a ver una obra y entonces salí muy entusiasmado con las cuatro chicas. Me pareció que trabajaban la ficción de una manera parecida a lo que nosotros estábamos tratando de hacer en El Pampero. Y un tiempo después, ella nada, como una especie de historia de amor. La historia de cómo se construyó la flor entre esos dos grupos es una historia de amor, claramente. Entonces, bueno, y a partir de ahí la conquista, la voluntad de conquista mutua, nada, es una historia galante. Pero hay que decir también que más allá de esa historia galante, hermosa, ¿no? Que entre otras cosas provocó este, varios matrimonios, entre ellos el mío propio, mi propio hijo, es una historia casi de una, bueno, a la antigua, ¿no? Una historia de esas que se ven en la Biblia, de tal y tal, que se juntan y fundan, bueno, hay algo de eso, y es ciertamente una de las experiencias centrales de mi vida. Pero también hay que decir, para no quedarnos solamente en esa especie de novela rosa, que, lo digo con todo respeto, la novela rosa, me parece un género muy válido. Pero también tiene que ver con una época de nuestra vida, pero también del cine, de una época del cine argentino que tuvo que ver con la unión entre cine y teatro, como bien decís vos, que era una unión que tradicionalmente no se daba, diría que no se había dado desde hacía mucho tiempo al menos en la escena porteña. Cuando digo porteña me refiero a la ciudad de Buenos Aires, que también nos llamamos porteños. Ahí son puertos diferentes, pero somos porteños ambos. Y entonces la idea de que los actores de teatro y las personas de cine podíamos mezclarnos. Eso es una idea que dentro de la historia del cine siempre resultó bastante escandalosa, ¿no? Sobre todo a partir de no sé, de la segunda mitad del siglo XX. Es decir, como el teatro y el cine se intuyeron desde siempre como enemigos, como rivales, ¿no? Como, como una especie de primos de ramas familiares que se detestan entre sí. Hay algo que cualquier estudiante de cine sabe, que es que cuando tiene que hacer un cortometraje, por ejemplo, tiene que llamar actores. Y bueno, los actores en un rodaje en general suelen ser vistos como extraños, ¿no? Suelen ser vistos como personas que no hablan el mismo lenguaje que uno, que piden otras cosas, a los cuales hay que nada, como... Y supongo que los actores sienten lo mismo con respecto a las personas de cine, es decir, que hablan lenguajes diferentes, que se necesitan mutuamente porque alguien tiene que actuar desde el punto de vista del cine y alguien tiene y alguien tiene que filmar, nos dirán los actores, pero son tribus que tradicionalmente se piensan de manera hostil. Yo creo que la novedad que nuestro romance con piel de lava grafica tiene que ver con un intento de pacificar esos dos mundos. Es decir, de generar una especie de
experiencia de trabajo común en el cine independiente que estaba creciendo y a la vez estaba decreciendo en Argentina. Es decir, el cine independiente argentino fue algo cuyo esplendor fue muy fugaz en la manera en que la conocemos, digamos que rápidamente tendió en sus grandes nombres a integrarse a la industria. Supongo que pasó lo mismo con el cine chileno, ¿no? El cine chileno uno podría decir, bueno, aparecieron algunas películas, que si uno piensa, por ejemplo, en Tony Manero como una película independiente, bueno, rápidamente su director, su productor, bla, 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 rápidamente, en un suspiro, podríamos decir, llegaron a Hollywood. Y antes de eso llegaron, Hollywood llegó a ello. Bueno, digo, es ese mismo camino de algo que empieza hecho de manera muy, muy, muy pequeña y rápidamente se convierte en el centro. Bueno, es el camino más habitual de la escena, digamos, de cómo funciona lo inicialmente llamado independiente. Está muy bien que así sea, digo, de esa manera se producen las renovaciones, ¿no? Bueno, lo mismo había pasado en Argentina. Al mismo tiempo había un pequeño grupo que insistía, como los galos de Asterix, en quedarse en ese lugar marginal, es decir, que no aspiraba a ocupar el centro, o en todo caso a ocuparlo de manera diferente. Y también pasaba lo mismo con el teatro, es decir, también había una escena teatral que no aspiraba a salir de ese lugar marginal para llegar a lo que en Buenos Aires se llama la calle Corrientes, es decir, lo que sería el Broadway, sino que seguía afincada ahí. Bueno, es cuando esas dos zonas de la ciudad, digamos, se unieron, se generó un mecanismo que a mí me parece muy interesante, un mecanismo que es bastante revulsivo para el cine y que tiene que ver, entre otras cosas, con poder pensar las películas juntos, ¿no? Con que teatro y cine piensen las películas juntos. Es decir, los actores y la gente de la imagen, la gente de las cámaras. Bueno, no hace falta decir que eso cada vez pasa menos y que siempre pasó poco. Es decir, la sola idea de la instancia de casting, ¿no? Donde un director llama o una producción llama a un montón de actores para elegir entre ellos o entre ellas quién es la adecuada y todos van en masa. Bueno, es casi una rémora medieval, ¿no? Del señor a quien vienen las esposas a presentarse y él puede, bueno, o anterior, es casi de una especie de idea de un califa, ¿no? Que está ahí sentado, sardanápalo, y elige, dice, usted, usted, usted. Bueno, son cosas que el cine tiene, características a las cuales todos estamos muy acostumbrados, pero que nosotros, me da la impresión, a partir de, en esa época, en la relación con Piel de Lava, etcétera, etcétera, tratamos de cambiar. Y un poco lo que grafica eso es el hecho de haber elegido, digamos, cuando yo decidí trabajar con las chicas, cuando las chicas decidieron trabajar conmigo, que es lo más importante, y esto no es una galantería, es decir, mantener durante 10 años el juego con 4 mujeres que sistemáticamente durante 10 años querían seguir viniendo a filmar, bueno, no es poco, digo, no. Bueno, la idea era totalmente diferente. En el momento en que nosotros tomamos esa decisión, ninguno de los personajes que componen La Flor estaba pensado. Es decir, es lo contrario de cómo trabaja el cine, que trabaja, primero supuestamente se escribe el guión y después se buscan los actores. Bueno, acá estaban las actrices y había que inventar un montón de roles, no uno, sino un montón, 6 como mínimo, para cada una de ellas. Es decir, era totalmente distinto. Había que escribir para las actrices. Y entonces y en cada una de las partes tenían que haber un lugar para las 4 y ese lugar tenía que ser más o menos equidistante de las de otras, es decir, no podía haber una que fuese mucho más preponderante que las demás porque tenía que haber... Entonces fue muy interesante a la hora de repensar cómo se piensan las películas, ¿no? Es decir, no es que hay una historia antes y después viene todo lo otro. No, la historia surge de cosas que ya están ahí.
bueno, no es nada nuevo, digamos, ¿no? Uno podría pensar que Hollywood trabajó siempre así. Godard, citando creo que a Irving Thalberg o a no sé quién, dice, quiero a Tyrone Power y a Dolores del Río en una película que sucede en los mares del sur. Como diciendo, ustedes escriban, ustedes ocúpense de escribir el libro, pero quiero que eso pase. Bueno, un poco de esa forma, ¿no? Trabajábamos. Con la Salvo que nuestras salvedad, chicas... perdona Mariano, que aquí fueron 10 años de trabajo en que las actrices pusieron sus cuerpos a disposición de historias diversas, fueron distintos roles, fueron el dispositivo narrativo de la flor. De hecho, al Sin duda final alguna, hay sin duda, una... Marisol, Hay déjame decirte algo, sí, déjame dime. decirte algo. Es cierto que ellas pusieron su cuerpo al servicio, no sé si dijiste eso, o no, a disposición, dijiste mucho mejor, al servicio de las historias diversas. Pero también hay que decir que esas historias estuvieron a disposición de sus cuerpos, lo cual no es poco. Es decir, quiero decir, por ejemplo, para darte un ejemplo, en algún momento algunas de las chicas quedaron embarazadas. Se ve en la película, de hecho, sus cuerpos Sí, embarazados. sí, por eso. Bueno, ya está, no hay nada que hacer, es decir, no, la película deberá filmarlas embarazadas, deberá hacerse cargo de eso, deberá hacerse cargo de esa instancia de sus vidas. Es decir, en ningún caso lo que les pasara con su cuerpo podía afectar. La película tenía que ver precisamente con esa transformación de sus cuerpos, con esa... Era mutuo, ¿entendés? No era solamente que ellas pusieron su cuerpo a disposición, también la película estuvo a disposición de ellas. Me parece que ese mutualismo, esa relación de ida y vuelta, es muy significativa, ¿no? No, porque si no uno lo ve nuevamente como una especie de sacrificadas, como unas Juanas de Arco que se entregaron. Fue mutua la entrega. Me parece importante decir eso. Fue una entrega que sucedió de manera muy a la par. Mariano, entremos en el tema de lo fantástico, en estas historias de la flor. Son 14 horas, 3 partes, 6 historias. ¿Cómo abordaste estas historias tan diversas de brujas, de espías? ¿Ese es el hilo conductor de la flor? ¿Lo fantástico? Es una buena pregunta. Tendría que pensar si la flor tiene un hilo conductor. Eh, Más bien creo que tiene, es como una flor, ¿no? Tiene partes. No sé si hay un hilo conductor. Yo creo que el hilo conductor, más que lo fantástico está siempre, creo, efectivamente. Hay algo de lo fantástico que está presente digo, para mí la película se inscribe en la tradición fantástica del Río de la Plata, digo, una tradición muy larga que sobre todo tiene que ver con mi maestro Hugo Santiago, Invasión. en el cine, sí, Invasión y todas las otras películas de Hugo, pero yo creo que el hilo conductor es el retrato. Es decir, yo creo que al revés, que efectivamente hay una serie de juegos con el fantástico, etcétera, etcétera, pero yo siento que es una película de retratos. Es decir, que cuando uno termina de ver la película, y de ahí viene ese momento que yo no te dejé terminar, pero que vos ibas a señalar, que es ese momento que está medio al final de la cuarta parte, que es ese momento libre, ¿no? Donde vemos a las chicas preparándose para entrar a toma o terminando la toma, digamos, esa especie de momento final con el piano. Bueno, para que ese momento exista, para que esa sensación de retrato libre, donde vemos casi como una especie de retrato a mano alzada, para eso debemos saber, es necesario que hayamos atravesado, bueno, en el momento de esa película yo diría 12 horas o 13 horas de compañía con ellas, y muchos años, y muchas idas al cine para los espectadores, es decir,
ese momento conmovedor, creo, efectivamente, que es un momento donde yo mismo me conmuevo y de luego ellas mismas se conmueven, viéndose a sí mismas y viendo a sus compañeras, y supongo que a los espectadores les puede pasar lo mismo. Bueno, ese momento se nutre, es el momento central de la película, eso no, hasta los críticos se han dado cuenta de eso, de que ese es el momento central de la película. Bueno, ese momento es imposible sin toda la acumulación de aventuras que la película tiene antes. Y un montón de aventuras que seguramente los espectadores intuyen, pero que no están en la película. Un montón de vaivenes, un montón de remolinos, un montón de cosas que están ahí que se ven, me parece. Pequeñas complicidades, pequeños momentos de tensión, cosas que la película, supongo yo, deja entrever. Entonces yo supongo que el hilo conductor es eso, es los rostros y los cuerpos de 4 mujeres. Más que lo fantástico, que en definitiva está ahí para mantener la atención del espectador durante tanto tiempo. Ahora, Digamos, cuando Manet pintaba a sus modelos repetidas veces, a veces vestida de torero, a veces desnuda, a veces, bueno, el torero, el desnudo con las flores en la Olimpia, etcétera, no significaban mucho, eran cosas para poder pintarla a ella, ¿verdad? Bueno, aquí un poco el modelo es el mismo, me parece a mí. a propósito de modelos de producción, cuéntanos un poco de este trabajo de Pampero Cine fuera de la industria, apostando a hacer películas que tú has considerado como anómalos o un trabajo totalmente independiente, fuera de los fondos, lo que les da una libertad tremenda de trabajar hasta con tigres que aparecen en historias extraordinarias, o subir un auto a un árbol, o reconstituir el muro de Berlín. ¿Cuál es el modo de producción de Pampero Cine que les permite hacer este tipo de películas? Mira, no, lo de los fondos me parece un poco mucho. De hecho, hemos recibido muchas veces la ayuda de fondos de todos lados. Con lo que no trabajamos es con el Estado argentino, con los fondos con los fondos nacionales, lo que vendría a equivaler un poco al famosísimo y legendario fondo chileno, que supongo que todos quienes estén mirando esto recordarán, esa especie digamos, además de reformar la Constitución, deberían ir a tirar cascotes para reformar el fondo chileno. Oíme, yo lo que creo, ya que están, digo, ya que reformaron la Constitución, hagan Una nueva un día más de constitución, más que una protesta. reforma, ojo. Bueno, por eso digo, ya que hicieron una nueva Constitución, un día más de protestas y reformen ese fondo absurdo que tienen que dar una vez cada tanto. Bueno, eh, lo que yo creo es que, bueno, es muy difícil explicarlo después de tanto tiempo, ¿no? Y después de tantos vaivenes, ya definir cómo trabajamos desde hace ya más de 20 años. Pero, pero yo creo que la receta, si hubiera que dar una en un tiempo más o menos breve, sería desoír. Mira, a veces cuando uno tiene un hijo, por ejemplo, como es mi caso, y está enfermo, como es el caso ahora, muchas veces los pediatras te dan los pediatras buenos te dan una sensación, te dan un consejo que a mí me parece muy importante, que es, más allá de lo que digan los médicos, nadie entiende lo que le pasa a tu hijo como vos. Hay algo en ese sentido. Por supuesto que eso puede llevar a decisiones catastróficas, digo, pero hay un punto en donde ese conocimiento, esa especie de relación íntima, es algo valioso. Bueno, muchas veces con las películas eso se desnaturaliza. Digo, yo durante mucho tiempo trabajé haciendo tutorías de películas, etcétera, y muchas veces yo veo que películas que nacen con determinadas características son modificadas, son como adaptadas, que son externos a esas películas. No se entiende bien por qué. Porque supuestamente las películas son de una manera y no se puede. Bueno,
Y entonces ahí veo gente que está tratando de cambiar determinadas, ¿cómo decirlo?, determinadas certezas que tienen sobre sus películas, porque se supone que las cosas se hacen de una sola manera. Bueno, yo creo que la decisión que tomamos una y otra vez con el Pampero Cine fue no aceptar esos consejos tempranos, sino oír y pensar y rever la idea que nosotros mismos teníamos de cómo hacer las cosas. Es decir, confiar en la intuición, confiar en nuestra propia intuición. Yo creo que si algo de alguna forma define la manera en que nosotros trabajamos fue no dejarnos intimidar por lo que podríamos llamar el profesionalismo, ¿no? Que es uno de los grandes clichés del cine, es decir, uno, imagínate, vos escribís un guión pensando que lo podés hacer de tal manera, de tal otra, no sé qué, se lo llevas a un productor y el productor dice, bueno, ok, está muy bien, pero esto hay que hacerlo de esta manera, de esta otra, de esta otra, de esta otra. Entonces el director que se va poniendo pequeñito, como los perros, el perro grande y el perro chiquito, dice, bueno, pero yo había pensado, no, 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 no sé qué, no sé qué, no sé qué. Bueno, esa figura casi paródica del el productor que toma todas las decisiones porque sabe cómo se hacen las películas y que al mismo tiempo da certezas y todo eso, a veces a algunas películas les sirve mucho y a otras no. Y mi sensación es que en los últimos años ha crecido como una especie de obediencia a esa figura, bueno, que nosotros no respetamos. Entonces, si te tuviera que decir cuál es nuestra decisión central, la decisión que nosotros hemos tomado, es, bueno, no hacer películas con productores. Hacer películas sin productores. Digo, ser nosotros quienes ocupamos el lugar de la producción, quienes tomamos las decisiones, quienes, bueno, de más está decir que en el decurso de todos estos años hemos hecho películas con productores, no las del Pampero, pero hemos hecho trabajos en donde aparecen personas que nos encargan, que nos dicen. Y bueno, entonces es muy clara la diferencia, ¿no? Hay algunas películas en donde tomamos todas las decisiones y hay otras películas en las que no. Bueno, las que no tomamos todas las decisiones para nosotros son peores. Digo, no forman parte de nuestra filmografía, en general son trabajos, son cosas, bueno, para nosotros, para mí son peores. ¿Por qué? Porque yo siento que las películas pueden ser hechas de una manera, quiero decir, vos pensá La Flor. El secreto de la flor es un grupo de personas que pudieron tomar todas las decisiones con respecto a sus películas. Si no, una película de 14 horas es inimaginable. Bueno, puedo pensar en otra película, por ejemplo, que me resulta muy, que no es exactamente del Pampero, pero es una película muy cercana, que es La Noche de Edgardo Castro. No sé si la Sí, sí. vieron. Es una película muy extrema, muy dura. Está como casi podríamos decir en las antípodas de La Flor. Pero para mí es una película muy buena. Bueno, la producción independiente lo que permite es eso, lo que permite es que una persona decida hacer una película tan radical como esa y la pueda hacer y pueda tomar las decisiones audaces que se tomaron con respecto a eso y ya, y las hace. Bueno, la película es el resultado de esa aventura. No está hecha pese a la aventura, está hecha gracias a la aventura. Bueno, hay algo de eso que si vos me preguntás, Marisol, rápidamente una receta, te diría que es esa, te diría que es la voluntad de salir a la aventura, la voluntad de someterse a la aventura y no a las fórmulas que de pronto esgrime gente que sin duda sabe mucho de cine, pero tal vez no sepa exactamente de la película en particular, de la película de cada uno, ¿no? Y también fue una Entonces, aventura tu última película, Concierto para la Batalla de Tala, a propósito de tu inquietud que me comentabas hace un par de años de volver a la historia argentina del siglo XIX. En este caso, ¿cómo surgió esta película? Bastante diferente a en tu ese filmografía caso anterior. podríamos decir, en ese caso podríamos decir, como aparece en una obra de teatro de mi amigo Agustín Mendigazo, que fue una aventura de escaso riesgo. Sí, fue todo lo contrario. En ese sentido, fue una película hecha. Si La Flor tardó 10 años en hacerse, la película siguiente tardó un día de rodaje. Y después algunas cosas filmadas en mi casa. Bueno, también hay algo interesante ahí.
Tal vez también hay algo interesante de ese pasaje de una aventura exterior a un trabajo muy pequeño, a un trabajo de hacer las cosas con medios mínimos. Bueno, nuevamente, qué sé yo, si yo, es una película rarísima, digamos, con una cantidad de medios ínfimo. Nuevamente, creo que si algo puedo decir de ese objeto, además de que espero que sea el primero de otro montón y de una aventura no más chica que La Flor, pero ciertamente esta primera película lo es. Pero si algo puedo decir de eso es que es una película que corresponde a cierta libertad, es decir, es una película que hice porque podía, que hice porque tengo un grupo y porque con ese grupo hacemos, diría, lo que queremos, ¿no? Hemos llegado a un terreno en donde ya las películas se nos ocurren y las hacemos. Bueno, no considero que pueda haber mayor alegría que esa para un cineasta. Es decir, no tener que esperar, no tener que... Bueno, me quedaría para que no fuera, para que fuera así de contundente, no tener que esperar. Si esta charla llega a algún director joven o alguna directora joven de Chile, o no tan joven, sin duda ellos sabrán que básicamente la actividad cinematográfica consiste en esperar a veces durante largos años para que una película se haga. Eso es hoy en día la vida de un director de cine, encontrar cosas para hacer a la espera de que la película aparezca, de que la película encuentre sus fondos. Bueno, ese para mí es el gran mal del cine actual. Ese montón de directores esperando, sin hacer nada, o haciendo tonterías, o yendo a talleres, o haciendo cosas que no sirven para nada. En lugar de filmar, en lugar de tomar las cámaras y probar, ¿por qué? Porque no les ha dado permiso, vaya uno a saber quién. Entonces, la libertad extrema que significa no tener que esperar, es decir, tener la intuición de ir a filmar e ir a filmar uno mismo y una persona que haga cámara, uno, no sé, algo tan ingenuo como decir entre amigos. Bueno, sin duda, alguien me dirá, eso no sirve para todas las películas. Puede ser, desde luego. Ciertamente, sí, las películas de Marvel supongo que no se pueden hacer, o sí, no lo sé, no probé nunca de hacer una película de Marvel, pero tal vez estas ahora, las de los unitarios son lo más parecido a la de Marvel, pero no probé nunca, pero yo creo que más películas de las que se piensan son susceptibles de ser hechas rápidamente, en lugar de esperar y esperar y esperar y esperar. Digo, si se parece un poco a los matrimonios de antaño, ¿no? A esos matrimonios de largos noviazgos, castos, que esperaban la noche nupcial para finalmente, bueno, yo creo que esas cosas no salen bien. Mariano, después de tantos años de trabajo con Pampero Cine, ¿crees que te queda algo de surrealismo a propósito de la herencia de tu padre, que era un poeta surrealista? ¿Qué hay de surrealista hoy en Mariano Ginás? Bueno, me estás haciendo una pregunta cuya respuesta no es fácil. Es una pregunta que me hago todos los días. Entonces, no te puedo responder. De verdad, es una pregunta que me hago todos los días. Es decir, todavía, digo, ¿cuánta audacia me queda? No lo sé. Veremos. Te puedo hacer la única respuesta que te puedo dar es, vamos a ver. ¿Y Las cuánto de, películas dirán. perdón, y Yo no cuánto de sé. Borges hay en ti hoy? Esa es la otra pregunta. Espero que no demasiado. Ese es Con- el otro miedo, ese desbalanceo. Está bien, las dos preguntas son terribles, ¿no? Es una pregunta terrible, es como una especie de balance. Nunca lo había pensado de esa manera. Es como una especie de balanza en la cual si va uno para un lado, otro para el otro. Bueno, no lo sé, Marisol. Me estás haciendo una pregunta que tendré que hablar la semana que viene con mi psiquiatra.
pero espero, sinceramente, que sean las películas las que respondan. Yo, más que yo, o sea, yo solo te puedo dar impresiones parciales, no lo sé. Mariano, para ir terminando ya esta conversación que hemos tenido la suerte de hacer en este teatro de Viña del Mar, Sí. para ver la película La Flor, ¿qué le recomendarías a la gente para que vaya presencialmente al Teatro Insomnia Condel en Valparaíso? Cuéntale un poco cómo es el procedimiento, van a estar cuántas horas, cómo van a ir viendo la Flor. Bueno, no sé, ¿en cuántas partes se va a pasar? ¿Saben ustedes eso? Bueno, No me son tres acuerdo en partes, cuántas. suele ser en días Se dan las diferentes. tres partes. Se dan las tres partes. O sea, no, porque ahí, viste, La Flor es una película que se da de acuerdo en los países de varias maneras. Hay algunos que lo dan en cuatro. Bueno, si se da en tres partes, ¿qué les recomendaría? Bueno, en principio les diría que, salvo la primera, digamos, que la primera parte es la más larga, porque todas las demás tienen entre actos, diría, cada 1 hora y media. Entonces es como la vieja sensación de ir al cine. La primera, hay un solo entreacto y llega muy tarde, lo cual puede significar ciertas, digamos, es un largo trecho. Entonces que les recomendaría tener paciencia en esa primera parte. Y después, nada, que cuando se terminan que cuando hay entreactos salgan y se tomen algo, porque después hay que seguir. Digamos, no tengo más recomendación que esa, que vayan y los que les gusta fumar, que fumen, y, y eso, las mismas recomendaciones de siempre. Pero lo que sí podría decirles es que las 14 horas son peores como idea que una vez que uno está ahí, ¿no? Una vez que uno está en el medio, las 14 horas no suelen ser, o al menos eso me dicen, no suelen ser un problema. Es decir, la gran mayoría de la gente que empieza y que supera, sigue. Así que eso es una buena noticia, creo yo. Efectivamente, así es. Yo tuve la suerte de verla presencial en Bafisi en el 2018 y es una Ah, experiencia mira. que fluye, así es que no se asusten, hay intermedios, se van a dejar llevar por historias fantásticas de brujas, de sociedades secretas, así es que Eso al los final. No, invitamos no, a sí, todos y a todas. No estoy spoileando, estoy invitando, así es que ciertamente, Mariano, ciertamente. me alegro Sí. mucho de volver a verte. Espero que estés Igualmente a ti. trabajando en algo fantástico. ¿Nos puedes adelantar alguna idea de tus próximos trabajos? Bueno, ya la película del Tala es un adelanto. Sí, Sí, tuve la suerte de verla ya. son películas de guerra. ¿En el siglo XIX? Más que eso no te puedo adelantar. Son Uh, películas cuyo tema es la guerra. ¿Y el tema vinculado a Argentina? Y me temo que sí, me Ya. temo que sí. Bueno, Si esa es quieren, una pregunta que si no se me quedó en el tintero para terminar. los chilenos nos ponen dinero, podemos ir y ocuparnos de pelucones y pipiolos. Pero, Tú habías dicho que querías filmar en Chile, así es que esto puede ser una buena oportunidad. bueno, si veamos a ver qué ponen digamos, si la Universidad de Portales quiere hacer una película sobre su héroe epónimo, iremos. Pero por ahora estamos con unitarios y federales. Si los chilenos ponen plata para hacer de pelucones y pipiolos, allí estaremos. Bueno, los chilenos y Después, chilenas. al mejor postor, al mejor postor. Bueno, Nos Mariano, te vendemos al agradezco mejor mucho. postor como el samurái de Yojimbo. Bueno, sí. No, mentira, mentira. Son películas, sí, sobre el siglo XIX en el Río de la Plata y en las provincias que circundan el Río de la Plata, lo que hoy se conoce como República Argentina. Fantástico. La palabra Argentina es justamente el lugar que no se nombra en tus películas. Pero bueno, tu trabajo ahora Sigue tiene sin que ver nombrar, por con ahora sigue Argentina. sin nombrarse. Ah, mira. Por ahora, por ahora sigue sin nombrarse, sí. Buen dato, entonces estaremos atentas. Bueno, muchas gracias Mariano por esta comunicación. Ustedes, Los sí. invitamos a todos y a todas al Teatro Insomnia para que vean esta tremenda película de 14 horas, 3 partes, 6 historias que los va a deslumbrar. Un abrazo grande
y nos estamos Gracias a viendo en el ustedes Festival también, de lo Cine mismo. de Viña del Gracias Mar. por tanta gentileza. Adiós. Chao, chao.